hasta el momento todo lo que nosotros hemos trabajado ha sido sobre el análisis de cuadro de tallas básicos, ¿cierto? Y cómo podemos ir haciendo, cómo podemos ir manejando el escalado. En este punto vamos a empezar a revisar ya todo lo que ustedes han venido trabajando sobre diferentes tipos de formas corpóreas, siluetas y análisis antropométricos. Vamos a tomar como referencia estas 4 siluetas. No quiero decir que sean las únicas que existen, ustedes ya lo han trabajado, es simplemente para ir mostrando como los diferentes puntos claves con los que vamos a ir trabajando. Si bien es cierto, todos los trimestres o todo lo que hemos venido trabajando va enfocado a que cada forma corpórea, en este caso estas 4, requiere o digamos que necesita satisfacer una necesidad. En nuestro caso, que lo que estamos haciendo es elaboración de prendas sobre medidas, necesitamos empezar a analizar cada uno de los parámetros que nos está entregando el cuerpo para poderlo trazar. Nosotros hasta el momento todo lo que hemos hecho es decir, tenemos un cuadro de tallas, dependiendo del cuadro de tallas hacemos un básico, este básico empezando como se trabaja de manera industrial, estamos tomando un contorno o un recorrido y lo estamos dividiendo en 4 partes iguales. Si yo vengo y hago un ejercicio acá simplemente de análisis, en este caso por costado, identificando dónde está cada uno de los puntos de costado, delantero y posterior, me voy a entrar a dar cuenta que simplemente si yo vengo y proyecto esta parte de acá con esta parte de acá, me voy a dar cuenta que no equivale a o sea, que es decir, que la parte del posterior no es igual a la parte del delantero, sino que va a tener un recorrido mayor que el otro. Es decir, que en principio, para hacer cualquiera de estas bases o para hacer, cumplir, digamos que cualquiera de estas necesidades, no podría estar trabajando un básico como nosotros lo venimos trabajando, que es tomamos nuestro recorrido, tomamos nuestro contorno, ¿cierto? Y lo dividimos en 4 partes iguales. En este caso tendría que estar pensando en que voy a tener medidas diferentes en cada uno de los puntos donde voy a trabajar. Básicamente, si yo voy a hacer una toma de medidas, lo más idóneo o preferiblemente es que usted identifique su línea de costado y pueda tomar un recorrido de la parte del busto, un recorrido de la parte de la espalda, para poder decir, si mi contorno total, en este caso, vayámonos a contorno de busto, estoy haciendo el análisis en femenino, pero aplica igual para masculino, ¿no? Si mi contorno de busto es 92, que es con lo que nosotros hemos venido trabajando, yo puedo decir que de esos 92, identificando cuál es mi parte posterior y cuál es mi parte delantera, no voy a tener en este caso los 46 centímetros, como lo estamos planteando, 46 hacia delantero, 46 hacia posterior para que me quede igual, sino que puedo decir que perfectamente hacia el posterior tengo 40 centímetros y que hacia el delantero estoy teniendo en este caso 52 centímetros para un total de 92. Entonces fíjense que empiezo a tener variaciones o modificaciones de acuerdo al tipo de cuerpo, de acuerdo al tipo de busto, de acuerdo al tipo de postura. Voy a empezar a hacer análisis de cómo lo puedo manejar o cómo lo puedo trabajar. Fíjese acá otro tipo de silueta. Entonces, ¿cómo hago para sacar el costado? Me estoy basando por la línea de hombro, por el punto de hombro, que en este caso me lo está dando el brazo, y le voy dando la forma característica que va teniendo el cuerpo. ¿Qué debo tener en cuenta? Recuerden que la cintura es un eje hacia arriba, la cintura es un eje hacia abajo, desde ahí voy a empezarlo a trabajar. Fíjese acá este tipo de busto, o fíjese acá este busto y este tipo de postura que ya empieza a tener, digamos que no malformaciones, pero sí digamos que hace parte de la estructura ósea o morfológica con la que estamos trabajando. Y ya podríamos entrar a decir, si hacemos un análisis visual así muy superficial, fíjese acá, desde donde está mi punto de costado, pasando delantero y posterior, podríamos estar diciendo que viene siendo la misma mitad o que viene siendo la misma medida. Es decir, que en este caso, para este tipo de silueta, podríamos decir que sí podríamos aplicar lo que aplicamos en industrial, que son 4 partes o 4 divisiones iguales. Me voy a ir a este otro tipo de silueta, entonces vuelvo y juega, identifico aquí el costado correspondiente
y voy a identificar por dónde está el busto. Fíjese acá. Mire por dónde voy a ir pasando en este caso mi contorno de busto. Aquí es mucho más evidente que tengo mayor medida hacia la parte del delantero, es decir, recorrido de busto, y una medida mucho menor hacia la parte de la espalda o hacia la parte posterior. Voy a hacer aquí este último análisis. Vuelve y juega. Aquí también va a ser muy notorio desde donde está el busto, por donde voy a ir trabajando mi contorno o por donde va a ir saliendo mi contorno. Les recuerdo que todo este tipo de ejercicio lo estamos haciendo simplemente para complementar lo que usted ya ha venido trabajando a lo largo de los trimestres, que es cómo funciona y qué silueta es la que estamos trabajando correspondiente a. ¿Cierto? Entonces en este caso ya me doy cuenta que tengo medidas diferentes dentro de lo que me contempla o dentro de lo que me dice es un contorno, ¿cierto? Entonces, a pesar de que un contorno lo estemos trabajando de manera circular, ¿cierto? Puedo tener una medida menor hacia la parte del posterior y una medida mayor hacia la parte del delantero o viceversa. O sea, en este caso es de acuerdo a las siluetas que estoy trabajando. Quiere decir que si yo tengo en este caso mi básico, en este caso mi básico está igual la parte del delantero, igual la parte del posterior. Debo empezar a modificar, ¿cierto? La parte posterior, la parte delantera, para que vayamos teniendo mayor recorrido. Esto es simplemente modificaciones por contorno. Si llego a tener una espalda mucho más grande que el busto, pues lo que tengo que hacer es la parte del posterior, va a empezar a montarme hacia el delantero, esta vendría siendo la sisa y esta vendría siendo la sisa de la parte del delantero. Cuando nosotros trabajamos sobre medidas nos vamos a encontrar con todo tipo, digamos que de parámetros corpóreos, no hay que tenerle miedo, es decir, por más, digamos que profunda, revocada, movida, plana que usted alcance a ver una sisa, no le tenga miedo, eso hace parte del análisis con el que usted está trabajando, ¿listo? Es decir, si yo estoy teniendo, fíjese acá, por ejemplo, una espalda tan pequeña como esta, fíjese acá, y un busto tan grande como este, pues es muy normal que empecemos a tener este tipo de modificaciones. Pero todo esto, o todas estas modificaciones, me las está dando es el análisis de la estructura corporal que yo estoy trabajando. Es decir, que aquí vamos a dejar un poco de lado la estandarización o la industrialización que hemos venido trabajando de los cuadros de tallas y vamos a empezar a trabajar más es sobre la estructura frente a las medidas que nos está entregando o que hemos venido trabajando. Esto es muy corto, pero vale la pena mencionarlo simplemente para poder fortalecer ese conocimiento que ustedes han venido adquiriendo. ¿Listo? Entonces, primera modificación, la puedo venir a trabajar por contornos. ¿Aplica para contorno de cintura? También aplica. Fíjese acá, simplemente fíjese acá la diferencia que tengo entre cintura delantera, entre cintura posterior. ¿Aplica para contorno de cadera? También, fíjese acá, si vengo y marco, fíjese lo que va a tener de contorno de cadera, fíjese lo que va a tener de contorno de cadera. Fíjese acá. Es decir, todo depende del tipo de cuerpo con el que yo esté trabajando. Aplica para cintura, igual. Aplica para cadera, igual. Aplica para busto, igual. ¿Listo? Cuando ya vamos a empezar a hablar de largos, debemos tener en cuenta que las medidas, digamos que más protuberantes o que mayor medida tienen hacia la parte superior son los talles. Los talles empiezan desde el punto de hombro y van haciendo el recorrido tal cual por donde está busto hasta donde está el punto de cintura. Fíjese que aquí todos nuestros figurines o todos nuestros sketch tienen los puntos de cintura. Algunos tienen las cinturas más inclinadas que otras, pero vamos a empezar a ver el comportamiento de diferentes bustos. Podríamos decir que el tamaño de este busto número 1 con el tamaño de este número 2 va a ser el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El comportamiento en la circunferencia y el volumen que va a empezar a tener el busto. Es decir, si yo vengo y trabajo el busto de este primer figurín, es un busto, digamos que muy industrial, que viene, digamos que un tamaño no tan protuberante, pero que desde el punto de su proporción o desde el punto, digamos que de su pezón o de su vértice, va a empezar a tener la misma proporción hacia arriba y hacia abajo, es decir, el mismo volumen, como si estuviéramos hablando de una circunferencia a la que le hacemos o le identificamos el radio con el que vamos a empezar a trabajar. Sin embargo, a este segundo figurín,
Fíjese que el recorrido que va a empezar a tener en este punto, desde el pezón hacia la parte de abajo, es decir, hacia donde está la cintura, va a ser diferente a la que va a empezar a tener hacia la parte de arriba. Básicamente lo que me está diciendo es que hay bustos que aunque tienen, digamos que la misma línea de profundidad, ¿cierto? Van a empezar a tener mayor volumen hacia arriba, menor volumen hacia abajo, o pueden empezar a tener mayor volumen hacia abajo, menor volumen hacia arriba, o puede ser completamente paralelo. Paralelo es decir, igual hacia arriba, igual hacia abajo frente a lo que se va a trabajar. ¿Listo? Fíjense que aquí se ve más la diferencia. Tenemos aquí nuestro punto de pezón, tenemos aquí un recorrido hacia la parte de abajo, tenemos aquí un recorrido hacia la parte de arriba, ¿cierto? Fíjese acá, tenemos el punto de pezón, fíjese el recorrido que estamos teniendo hacia la parte de abajo y fíjese el recorrido que estamos teniendo hacia la parte de arriba. Todo ese tipo de elementos yo los tengo que tener en cuenta al momento de hacer los análisis de talle. Es decir, seguramente por este tipo de volumen de busto tan grande voy a empezar a tener talles que cuando hago la toma de medidas, por decirlo acá, se salen de la medida estándar con la que estamos trabajando. Es decir, puedo llegar a encontrar una medida de talle para unos contornos talla 10 de 47 centímetros. Perfectamente, ¿sí? No se asuste. Básicamente lo que le está diciendo es que pilas porque va a tener mucho más recorrido. ¿Qué debe tener en cuenta? Esos 47 centímetros o esa medida de talle, nosotros en nuestros planos estamos acostumbrados a que marcamos largo de talle, centro frente, la mitad de ese centro frente es donde va a empezar a quedar nuestra línea de profundidad de sisa. Si yo empiezo a tener un busto como este que tiene mayor volumen hacia la parte de abajo, no puedo pretender en este caso, ¿cierto?, que el eje central o el punto donde va a empezar a salir me quede, digamos que hacia la misma distancia o hacia la misma proporción. Es decir, que puedo empezar a decir que puedo modificar estos puntos o estos puntos específicamente, que es donde está el pezón, para que me quede mucho más abajo o mucho más arriba, dependiendo de lo que vaya a trabajar. Es decir, debo tener en cuenta que la altura del pezón es una cosa, fíjese acá, y el radio o la forma del busto es otra diferente, ¿cierto? Si yo vengo y prolongo esto, como me lo está entregando aquí la imagen, es como si aquí viniera y hiciera esto, y es como si aquí abajo viniera y tuviera mucho más volumen, ¿cierto? Necesito tener una recuperación de talle proporcional a este tamaño. ¿Qué quiere decir? Que de esa proporción o de esa recuperación de talle puedo venir a modificar mucho más hacia abajo que lo que esté moviendo hacia arriba. ¿Listo? Ahí empezamos a aplicar tal cual cuando hablábamos de planos cartesianos del escalado, es decir, si la diferencia de lo que yo debo aumentar en talle, en este caso, de mi talla 10, que viene siendo 44.5, a los 47 de mi clienta, olvídese que esto es de la talla 18, estoy hablando de una clienta, pues básicamente lo que yo podría decir es, tengo una diferencia en este caso de 2.5, esos 2.5 puedo venir y darle 1.5 hacia abajo y puedo venir y darle 1 centímetro hacia arriba. Es más, podría venir a trabajarle 0,5 hacia arriba y 2 centímetros hacia abajo. Pero estos 0,5 y estos 2 centímetros, ¿de qué depende? De la forma y el tipo de busto que esté trabajando. Todo eso es relativo. Es decir, cuando nosotros hablamos de esta recuperación de talle que la hemos trabajado en absolutamente todo femenino, masculino también, o análisis de la estructura corporal, estamos hablando es que este volumen o digamos que espaciecito que tenemos entre la diferencia de cintura costado y cintura delantera es lo que va a empezar a cubrir el busto. Si yo tengo un espacio tan pequeño, pues no me va a cubrir el busto completamente y va a empezar a quedar corto de talle. Entonces la típica prenda que se me empieza a levantar, se empieza, digamos que a tener un mal comportamiento, un mal funcionamiento sobre el cuerpo. Es decir que si nosotros vamos a trabajar sobre este básico, que es el que nosotros hemos venido desarrollando, yo puedo hacer el mismo análisis que hacíamos en escalado, pero de la talla base, es decir, de la talla 10,
a la talla con la que vaya a trabajar o con la que vaya a modificar. Es decir, en este caso puede llegarme una clienta que me va a decir contorno de busto, trabajémoslo en 100, contorno de cintura, trabajémoslo en 82, contorno de cadera, trabajémoslo en 116, largo de talle delantero o talle delantero, puede llegar de 46.25, talle posterior, puede llegar de 45. ¿Listo? Esto, fíjese acá lo que estamos teniendo, ¿sí? Fíjese los recorridos, fíjese los recorridos, fíjese los recorridos, es decir, no se angustie si usted llega a encontrar este tipo de medidas porque así es como lo vamos a ir aplicando sobre nuestro básico. ¿Listo? Entonces, centro frente, puedo trabajarlo en este caso de 37.8. Centro atrás, puedo trabajarlo en este caso de 41.5. Hombro, puedo trabajar un hombro incluso de unos hombro 12.25. Ancho de pecho y ancho de espalda, puedo trabajarlos de ancho de pecho 36.5, ancho de espalda 37. Fíjense que fui tomando varias medidas de diferentes referentes, es decir, no estoy tomando en cuenta una talla puntual, sino que lo estoy haciendo lo más acercado posible a lo que va a ser en este caso mi cliente. ¿Qué debo tener en cuenta? Básicamente lo que debo decir o lo que debo ubicar es la talla base, que en este caso es el básico con el que estamos trabajando, es talla 10. Debo empezar a identificar las diferencias por talla que voy a empezar a trabajar. Es decir, en este caso tengo la talla 10 y esta talla 10 quiero pasarle a las medidas o a la talla de mi clienta. Entonces, menos 92, que es la talla con la que estamos trabajando, contorno de cintura. Bueno, aquí no utilizamos contorno de cintura, pero es solamente el ejemplo, menos 68. Contorno de cadera, tampoco lo trabajamos, a menos de que estuviéramos trabajando blusa. Menos 96, talle frente, en este caso, menos 44.5. Talle posterior, menos 42.5. Centro frente, menos 37. Centro atrás, menos 40.5. Bueno, el costado nos sale deducido, a menos de que se lo quiera colocar, pues pensando en que si es un cuerpo como este, fíjese cómo me va a ir marcando en este caso el costado, fíjese cómo me va a ir quedando en este caso el costado, es decir, va a ir modificando. Entonces, aquí pues no lo estoy trabajando, sin embargo, si lo estoy haciendo sobre medidas, sí debería tener un punto de costado exacto sobre el que voy a trabajar. Entonces, vayámonos con 20 de costado. Fíjense que ni siquiera está en el cuadro de talla, o sea, me estoy saliendo completamente del esquema que se está trabajando. Hombro, menos 12, ancho de pecho, menos 33, ancho de espalda, menos 35 y costado 19.25.
Entonces lo que tengo que ir haciendo es identificando cuánto es la diferencia por talla de lo que voy a incrementar. En este caso, por contorno de busto tengo una diferencia de 8 centímetros. Por contorno de cintura tengo una diferencia de... La diferencia entre mi contorno de cadera de la talla de mi clienta versus mi contorno de cadera talla 10, 20, talle delantero 1.75, talle posterior 2.5, centro frente 0,8, centro atrás 1 centímetro, hombro 0,25, ancho de pecho 3,5, ancho de espalda 2 y costado 0,75. ¿Listo? Aquí entonces tengo ya el análisis de lo que voy a ir incrementando, de lo que voy a ir trabajando. Bueno, aquí también necesitaría entonces el contorno de cuello. Digamos que el contorno de cuello en este caso lo vamos a incrementar. A ver, contorno de cuello 37.5. Y es 36. Ya sabemos que eso aplicado, digamos que a la fórmula que nos está entregando, es decir, 1/5 de contorno de cuello y 1/5 de contorno de cuello, nos dice que debemos incrementar 0,3. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Es como si viniera aquí, defino cuáles van a ser mis planos cartesianos, o digamos que mis puntos muertos o ejes 0, punto 0, y voy a empezar entonces a definir, fíjese ahí tengo el croquis de mi talla 10, los focos o puntos sobre los que voy a empezar a modificar. En este caso todo lo que voy a hacer es incrementar, así que desde ahí voy a ir modificando o ir marcando los puntos que debo modificar. Debo tener en cuenta que esto que estamos haciendo es simplemente un ejercicio por si de pronto usted le llega a su cliente y debe hacer modificaciones de su plano, ¿cierto? Pero no solamente aplica, digamos que para los básicos, sino que usted también lo puede trabajar para ya diseños. De pronto usted hizo un diseño y le llega un cliente y le dice, ay, es que yo quiero este diseño así tal cual. Pues lo que usted hace es ya con lo que tiene, lo escala de acuerdo a... Más allá de escalarlo, lo modifica de acuerdo a las tallas o a los incrementos que va a aplicar de su cliente. ¿Listo? Bueno, entonces ya teniendo aquí claro cada uno de los puntos con los que vamos a trabajar, otra cosa que usted debe tener en cuenta es la altura de busto, porque fíjese la importancia para saber cuánto es el radio, qué forma es el busto con el que usted va a trabajar, y la separación de busto. Por favor, si usted tiene la oportunidad de ver a su cliente en persona, es importante que detalle cada uno de estos elementos para que usted logre identificar qué silueta, qué forma es, hacia dónde va a empezar a modificar. Fíjese que no es lo mismo hablar de este tipo de busto, hablar de este tipo de busto, hablar de este tipo de busto, fíjese ahí las modificaciones de talle, a hablar de este tipo de busto, ¿sí? Fíjese ahí cómo van variando, cómo se van cambiando desde donde está el pezón o desde donde está la altura, cómo voy modificando los largos de talle o los incrementos diagonales y demás con los que voy a ir trabajando. Obviamente, esto también me da pauta para que yo pueda identificar dónde es que mi cliente necesita más pinzas. Es decir, fíjese acá, si yo vengo y marco un eje recto, si yo vengo y marco aquí un eje recto sobre busto, fíjese dónde está mi cadera y identifique aquí todo el volumen que debo venir a darle.
¿cierto? Fíjese acá todo el volumen que debo venir a darle, es decir, las pinzas con las que debo estar trabajando. Vamos aquí con esta segunda silueta. Vengo y marco. Vengo y marco. Y fíjese acá cuánta pinza en este caso requiere hacia la parte posterior para poder dar volumen o para poder ir dándole forma de acuerdo a lo que estamos trabajando. Entonces, fíjense que cada uno de esos detalles que hemos venido mencionando, que de pronto hasta el momento para usted no habían sido como muy necesarios, los vamos a empezar a aplicar y van a empezar a tener sentido ya sobre este análisis o sobre este trabajo que estamos haciendo. ¿Listo? Fíjese acá. Y fíjese acá. Esta silueta que nosotros tenemos acá, esta primera silueta, es más o menos como lo que nosotros hacemos en nuestros básicos o en nuestra interpretación de básicos. ¿Sí? Es decir, muy industrial de lo que nosotros hemos venido trabajando. Tenemos que irnos preparando cuando nos llegue entonces este tipo de cuerpos o este tipo de cuerpos, incluso este tipo de cuerpos, porque tenemos que empezar esa... digamos que favorecer cada uno de los puntos para que se pueda buscar o para que se pueda lograr lo que el cliente o la cliente está pidiendo. Entonces, ¿qué debo empezar a hacer acá? Tengo ya mis focos, tengo ya mis incrementos, ¿qué es lo que debo analizar? En este caso, contorno de busto, modifica por X. Es un contorno, es decir que lo debo dividir en 4 partes. En 4 partes si lo estuviese trabajando de manera industrial, es decir, como ya lo hemos venido explicando. Si yo no lo voy a trabajar de manera industrial, lo que debo tener entonces es cuánto es, digámoslo así, que la parte delantera por busto, que puede ser perfectamente 60 centímetros, y parte posterior por busto, que puede ser perfectamente 40 centímetros. Es decir que de estos 8 centímetros que estoy trabajando, básicamente lo que me está diciendo es pilas, porque usted no los puede dividir en 4 partes iguales, sino que debe tener en cuenta que la parte del busto o la parte del delantero va a ser mucho más grande que la parte del posterior. ¿Qué debo tener en cuenta entonces? Si en este caso, al dividirlo en 4, estamos diciendo que son 25 y 25, es decir, le aumento en este caso 2 centímetros, estaríamos trabajando 27 centímetros. Si lo estuviéramos trabajando dividido en 4. Pero como ahora aquí me está diciendo es 60 hacia adelante, es decir, 30, más los 2 centímetros correspondientes, es decir, me está diciendo que debo manejar hacia la parte del busto o hacia la parte del delantero 32 centímetros para que quede 64, y hacia la parte del posterior me debe quedar de 22 centímetros para que me quede en este caso de 44 y poder tener ya los incrementos o las diferencias con las que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Vengo por busto y doy el incremento correspondiente. Fíjese que en este caso, si yo vengo y lo trabajo según lo que estoy viendo acá, casi que el delantero me va a incrementar, y lo que voy a pasar a hacer en el posterior es que me va a venir y me va a disminuir. ¿Por qué me va a disminuir? Porque estoy diciendo que ya el contorno no lo divido en 4, sino que va a tener una parte más protuberante, más amplia, y una parte más angosta. ¿Listo? Entonces básicamente lo que me estaría diciendo es que desde este punto voy a venir a modificar también anchos de espaldas, ancho de pecho, todo lo demás con lo que estamos trabajando. Entonces, teniendo claro ya este ejemplo, voy a venir y voy a modificar según como si lo estuviéramos trabajando dividido en 4 partes para no tener inconvenientes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto no lo había contemplado antes. Y si vengo y modifico de esta manera, ya entonces el ancho de espalda no me va a corresponder y el ancho de pecho tampoco con lo que estamos trabajando. Es decir, si tengo más medida hacia la parte del delantero, en este caso el ancho de pecho pues debería ser un poco más amplio, y si tengo menor medida, en este caso el ancho de espalda debería ser un poco más angosto, según digamos que por la teoría que uno trabaja y por lo que estamos viendo en este caso del cuerpo, ¿no? Pero pues digamos que todo eso son análisis que vamos a ir realizando de acuerdo a
lo que vayamos trabajando. Entonces, lo que hago es venir a decir que voy a incrementar 2 centímetros y 2 centímetros hacia la parte de mi posterior. Fíjese, insisto, que este básico que usted tiene, en este caso de la talla 10, le sirve para modificarlo según el tallaje, las medidas o las necesidades de su cliente. Vengo acá y modifico entonces lo que voy a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que en este caso estoy corriendo 2 centímetros y estoy corriendo 2 centímetros. ¿De dónde salieron esos 2 centímetros? Vuelve y juega del análisis que trabajo. Vengo entonces, talle delantero, talle posterior. Me dice que el talle delantero tiene una diferencia, en este caso, de 1.75. Recuerde que el talle usted lo puede trabajar desde el punto de hombro hacia arriba, desde el punto de cintura hacia abajo. ¿Qué debe tener en cuenta? En este caso, la modificación que vamos a tener por centro frente es de 0,8. Es decir que usted viene, baja en el punto de cintura 0,8, que es lo correspondiente al centro frente, y lo que le haga falta para llegar al 1.75 es lo que usted va a venir y va a subir. ¿Para qué? Para que pueda tener el 1.75 correspondiente de la recuperación de talla. Es decir, que más o menos vendría a quedar de 0.95 lo que vamos a ir trabajando. Fíjese que según con lo que nosotros hemos venido trabajando de escalado, aquí ya empezamos a modificar de manera diferente las medidas. Pero ¿es por qué? Porque necesitamos modificarlo según la necesidad de nuestro cliente o de nuestra cliente. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí chuleado talle, ya tengo aquí chuleado centro. ¿Qué voy a venir a modificar? Cuello. Entonces el contorno de cuello me dice que debe modificar o que debe aumentar 0,3. Vengo y muevo 0,3. Esto se supone que lo estoy sacando de mi cliente. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? El punto de hombro escala de la misma manera. ¿Por qué? Porque es un largo y en este caso lo estoy modificando. Es decir que sube 0,95 según el análisis que ya trabajamos. Entonces fíjese que aunque el talle delantero es la diferencia 1.75, no di mitad hacia arriba, mitad hacia abajo, sino que depende del centro. Voy a ir dando las modificaciones correspondientes a los volúmenes que estoy trabajando de mi cliente. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto debe aumentar según esto el hombro? El hombro me dice que aumenta 0,25. Vuelve y juega. 0,25 más los 0,3 que ya aumenté o que ya corrí, en este caso del escote, me va a dar 0,55, o si quiero lo dejo a 0,6 para que pueda ser mucho más fácil trabajar. Vamos ahora por el punto de ancho de espalda, ancho de pecho. Voy acá, ancho de pecho tiene una diferencia de 3.5. El ancho de pecho es una medida que se aplica en este caso por mitad, es decir que debo escalar o debo correr 1.75. Vengo acá y corro 1.75 correspondiente a lo que estoy trabajando. Si quisiera modificar el punto del ancho de espalda, del ancho de pecho, aunque recuerde que esto es una medida deducida porque lo que hacemos es mitad al sacarlo, pues usted podría venir a subir si quiere los 0,95, sin embargo lo puede dejar así tal cual en X.0 sin ningún inconveniente. Imaginándome que esta fuera la cintura. Es decir, que en este punto tuviera ya el contorno o el ajuste de la cintura, es decir, ya tuviera pinzas y todas las demás modificaciones. Por contorno de cintura, me dice que tengo una diferencia de 14 centímetros. Esos 14 centímetros que hago los divido en este caso en 4 partes, que es lo que voy a venir a aplicar. Es decir, que en este caso debería estar corriendo 3.5 si lo aplico en 4 partes. ¿Y cuánto voy a bajar? Voy a bajar tal cual lo que estoy bajando por talle o por punto de cintura, centro frente. Por pinza, 0,8. Vengo y reviso entonces en este caso mi altura de busto, que la altura del busto, insisto, es el que me va a decir en qué punto está el pezón. Recuerde que nosotros aquí en esto industrial
decimos que desde donde está su línea de profundidad de sisa usted baja 5 centímetros y eso es una medida o digamos que un estándar, pero no quiere decir que todos tengan la altura de busto en este punto. De hecho, si usted toma su cuadro de tallas, talla 10, identifica altura de busto o punto de busto, altura de busto 26 centímetros, y va y los mide en su tallaje o en su, digamos que plano original, se va a dar cuenta que desde el punto de hombro, cuando usted viene y mide sus 26 centímetros, no dan sobre los 5 centímetros, sino que da un poco más arriba. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos trabajando industrial. Pero en este caso, que usted está trabajando ya para su clienta, sí debería venir y tomar el punto de su altura de busto y el punto de separación de busto con el que va a trabajar ya correspondiente. ¿Para qué? Para que desde ahí usted ya pueda venir y trabajar copas y demás elementos que necesite, pues de acuerdo a lo que usted ya vaya a aplicarle a la clienta. ¿Cómo lo va a trabajar en la parte del posterior? Exactamente igual. Fíjese que ya empieza usted a hacer un análisis de la talla base con la que usted está trabajando, que es el básico que tiene elaborado, el básico que tiene hecho, y empieza a identificar las diferencias correspondientes a las medidas de su cliente o de su clienta para que pueda ir ajustando de acuerdo a su base o molde y pues que no vaya a tener inconvenientes. Importantísimo, siempre tenga en cuenta qué tipo de silueta, qué tipo de análisis antropométrico tiene su cliente para que sea mucho más fácil trabajar o hacer el desarrollo de las prendas. Recuerde que usted está estudiando elaboración de prendas sobre medidas, así que todo este tipo de elementos entran a ser parte de, digamos que, el valor o el costo de la prenda y lo que está buscando.